Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos compartiendo otra tardecita, otra nochecita por el canal. Y hoy quiero charlar con ustedes, compartir, hablar un ratito sobre una emoción que está presente en nuestra vida de infinitas maneras, pero está como si fuera presente de una manera oculta, muchas veces muy explícita y otras veces no tan explícita, no tan clara, no tan detectable para nosotros, pero sin embargo tiene una enorme incidencia en todos nuestros procesos. Y estoy hablando de la emoción de miedo. El miedo, ¿qué papel juega en nuestra vida? ¿En qué situaciones aparece? ¿Por qué aparece? ¿Para qué aparece? ¿Cómo transitarlo? ¿No es cierto? Todos estos aspectos que uno en general no se pone a pensar. El miedo, podemos decirlo así, es, como digo, una emoción que tiene desde lo biológico una utilidad, o sea, tiene una utilidad biológica. ¿Cuál sería? Es algo que a mí me preserva. Vamos a decir que el miedo es una respuesta ante una cierta situación que a mí se me presenta. Supónganse que me encuentro un tigre, me muero de miedo. ¿Qué hace el miedo? Ayudarme a que yo corra. O estoy parada frente a un precipicio y me acerco y me sube una emoción de miedo por el cuerpo. El cerebro me está diciendo, cuidado, te podés caer. O sea que tiene una utilidad biológica de preservación el miedo. Pero como nosotros no somos solamente biología, sino que somos seres pensantes, seres sintientes, seres emocionales, ese miedo no es solamente biológico en muchos momentos, sino que se convierte en un miedo emocional, en un miedo mental, muchas veces alimentado por todo un discurso interno que favorece que ese miedo se mantenga. Tenemos que partir de la base de que nuestra mente, nuestro inconsciente tiene una característica, y es que no distingue lo real de lo imaginario, entre varias características que tiene. Por eso, todos sabemos perfectamente, y en algún momento lo hemos experimentado, que al pensar en una cierta cosa o al imaginarnos un cierto escenario, hemos sentido miedo ante algo que supuestamente podía llegar a pasar. De hecho, el miedo es como si fuera una emoción anticipatoria. El miedo es por algo que va a suceder. Puede ser, por supuesto, por algo que está sucediendo, pero normalmente cuando yo tengo miedo a algo es, en general, porque hay algo allá adelante, o puede pasar algo allá adelante, o yo tendría que avanzar hacia algo, y por toda la información que hay en mi mente, por el discurso interno que hay en mi mente, yo creo que si avanzo hay un posible peligro en la situación. Entonces, pues vamos a analizar un poquito en qué situaciones. Primero vamos a decir esto: toda situación en la que nosotros no avancemos en la vida, indudablemente tiene un componente de miedo, de duda, de inseguridad. En cambio, cuando yo avanzo en la vida, voy hacia adelante, apuesto, hago, me animo, ¿cierto? Son emociones que no tienen nada que ver con el miedo. Vamos a decirlo así: cuando yo avanzo en la vida es porque hay emociones positivas, como las denominamos, y cuando no avanzo en la vida, por decirlo de una manera general, es porque hay miedo, culpa, otras emociones así como más densas, pero el miedo está como una base. Entonces, podemos como avanzar con un impulso positivo o quedarnos retenidos con un impulso negativo que, como digo, normalmente tiene que ver con el miedo. Uno podría pensar que el miedo no está. No, yo soy una persona que no tengo miedo. Pero si nos ponemos a analizar, ojalá uno tenga esta actitud y tenga esta sensación, porque también implicaría, si yo me digo esto, si fuera cierto, que es lo que yo me estoy diciendo, que muchas veces no lo es, implicaría que yo me siento internamente preparada o suficientemente fuerte como para transitar los procesos que sea, y que yo voy a saber activar los recursos internos necesarios para transitar la situación que sea. Una persona que no tiene miedo confía en sus recursos, confía en su capacidad de acción, confía en su capacidad de decisión. En cambio, una persona que tiene miedo a cierta cosa, a cierto proyecto, a cierta decisión, es porque no confía en que sea capaz de transitar airosamente el proceso. El miedo, ¿qué es lo que hace? Paralizarnos.
Pensemos que el miedo bloquea, el miedo inmoviliza, el miedo deja tenso, ¿cierto? Cuando yo tengo miedo, la emoción de miedo tensa la garganta, tensa la parte muscular, genera como una imposibilidad en el movimiento, literal o simbólicamente. Entonces, pensemos que la vida es movimiento todo el tiempo, transformación todo el tiempo, cambio todo el tiempo. Entonces, el miedo, si bien es, como decíamos, una emoción útil biológicamente en ciertos momentos, que tiene como función la preservación del peligro, en muchos otros momentos el miedo se convierte en un obstáculo. Vamos a analizar algunos de los infinitos miedos que pueden aparecer en nuestra vida. El miedo a avanzar, ¿no es cierto? El miedo a soltar, el miedo a lo desconocido, el miedo a equivocarme, el miedo a sentir, ¿no es cierto? El miedo a sentir es uno de los miedos que casi todos tenemos, a sentir ¿qué? Emociones desagradables. Todos queremos sentir, qué lindo, las emociones lindas, alegría, empatía, felicidad, pero como tenemos emociones que son el dolor, la angustia, la tristeza, nadie las quiere sentir. Pensemos que son emociones naturales y normales, donde nosotros vamos haciendo como una fluctuación permanentemente en nuestra vida. Desde el momento que nacemos, nuestra vida es una sucesión de emociones todo el tiempo. Entonces, también de qué depende que nosotros estemos en unas emociones o en las otras emociones. Del grado de movilidad, de flexibilidad, de posibilidad de cambio que nosotros tengamos o vayamos adquiriendo en nuestra vida. Hay una frase que anda por ahí que dice, algo así, dice, ¿no? Todo lo que sueñas o todo lo que deseas está del otro lado del miedo. Entonces yo puedo tener el miedo como una barrera y a veces pensar que el avance o lo que yo quiera lograr en mi vida lo voy a lograr sin miedo, y esto es una ilusión, porque como digo, el miedo tiene una función protectora. Entonces, toda vez que yo me voy a salir de una situación conocida, que para mi inconsciente es como un lugar de confort, un lugar de seguridad, la famosa zona de confort, toda vez que yo voy a hacer un movimiento y me voy a salir de ese lugar para avanzar hacia otra posibilidad, o transitar caminos nuevos, o experimentar diferentes cosas, la parte que está como apegada a lo conocido se pone en estrés, ¿no? El ego tiene acá muchísimo que ver en esto, la forma en que yo hasta ahora he funcionado, yo tengo una identificación con la forma en que hasta ahora he funcionado. Entonces, cuando hay algo que a mí me lanza para adelante o me llama desde adelante o de otro escenario para que yo me corra de acá, el miedo se activa como una respuesta de supervivencia. Y ahora que lo digo de esta forma, también es importante que sepamos que desde la neurociencia se sabe que cuando yo estoy tomada por una emoción de miedo, se disminuye mi parte consciente. Esto es súper importante que nosotros lo entendamos. Por eso sería interesante nunca tomar decisiones desde una emoción de miedo. En realidad, desde ninguna emoción tomar una decisión. Porque normalmente desde esos lugares estamos actuando de una manera reactiva, impulso, ¿no? Emoción y yo actúo. Entonces, el miedo no es un buen consejero. Entonces es importante muchas veces cuando identificamos una emoción de miedo en nuestra vida, poder, a veces nos quedamos como con el título, no hago esto porque me da miedo. Bueno, a ver, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Miedo a que pase qué? ¿Miedo a qué cosa? ¿Miedo a que no puedas qué? ¿Miedo a soltar qué? ¿Es natural que tengamos miedo en muchos momentos de la vida? Totalmente natural. Pero podemos quedarnos como si fuera de este lado del miedo, ¿no es cierto? Y pensar que los procesos de avance, crecimiento, transformación, expansión, evolución, despertar, el nombre que cada uno le quiera poner, se hacen sin que esté el miedo. Entonces, es como que, no sé, una persona que va a subir una montaña, o una persona que va a atravesar un río, un nadador que va a correr una maratón en el agua, va a nadar. ¿No va a tener miedo? Sí, va a tener el miedo, pero trasciende ese miedo, confía en sus capacidades, confía en su entrenamiento, confía en sus recursos, transita el miedo, ¿cierto? Y muchas veces cuando uno ya logró pasar esa situación, dice, uy, en realidad no fue tanto como yo lo pensé. También pensemos esto. Nuestra mente, muchas veces, en este deseo que nos quedemos quietos, porque para el cerebro que nos quedemos quietos está bien. Siempre digo que el cerebro no necesita ni evolución, ni transformación, ni expansión de la conciencia. El cerebro necesita vida,
vida, organismo viviente que sobreviva. Entonces todo lo que tiene que ver con un cambio, con una transformación, con una evolución de nuestra persona, trasciende esa especie de cosa instalada que le es suficiente al cerebro. Y tenemos que saber esto, que les decía recién, que es importante. Cuando estamos tomados por una emoción como el miedo, se activa nuestra parte más instintiva, la parte más primitiva del cerebro. Huyo, ataco, me paralizo, me someto. Son respuestas, ¿no es cierto?, que nuestro inconsciente nos da. Entonces, la parte de la corteza prefrontal, que es una parte que está acá adelante, queda apagada en ese momento. No estoy pudiendo pensar, no estoy pudiendo decidir, no estoy pudiendo analizar, sino que me dejo llevar por una emoción instintiva que me dice ataca, corre, salí. O sea que estaría en ese momento yo actuando de una manera como más animal, vamos a decirlo así, sin que esto signifique ninguna cuestión negativa. ¿Es una parte que nos constituye? Sí. ¿Sirve para que nosotros sobrevivamos a muchas situaciones? Sí. Pero acá que es importante que sepamos que los procesos de crecimiento y evolución en nuestra vida no se transitan sin miedo. Recuerdo una vez que vi un video muy cortito que estaba muy bueno, que decía que en realidad nosotros no estamos preparados para nada en la vida. No estamos preparados para nacer, de hecho dependemos absolutamente de otra persona. No estamos preparados para crecer, no estamos preparados para ser padres, no estamos preparados para ser pareja, no estamos preparados para aprender a comunicarnos, no estamos preparados para gestionar emociones. O sea, no estamos preparados para nada. Preparados, bien preparados, ¿no? Con los recursos. O sea que la vida es experiencia, es experimento, es transitarla, es vivirla, y uno va como si fuera activando los recursos en esa confianza, en el hacer, ¿cierto? Hago y activo, o activo recursos y hago. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que es imposible hacer un proceso de vida sin tener en muchos momentos una emoción de miedo. O sea que me gusta decir que es como una emoción necesaria. Así como la culpa, algún día hablaremos de la culpa en muchos momentos es una emoción necesaria. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Vieron que uno a veces, no sé, se tiene que separar. Toma una decisión de que se tiene que separar. Entonces, pretende hacer el proceso sin sentir culpa. Esto prácticamente es imposible. ¿Por qué? Porque si fuera yo, por ejemplo, la que he tomado la decisión de dejar una pareja y entonces tengo hijos chiquitos y entonces sé que por supuesto va a haber todo un proceso que las demás personas van a tener que hacer. A lo mejor mi pareja no se quiere separar y yo soy la mala de la película que tomo la decisión, o que digo, en realidad, algo que ya estaba sucediendo. Que esto también pasa, ¿no? Muchas veces uno tiene la culpa de decirlo, ¿no es cierto? Pero en realidad en una pareja siempre se sabe cuando las cosas no están funcionando. ¿Pero a qué voy con esto? A que muchas veces hay emociones que necesitamos transitarlas, que están ahí, que las tenemos que transitar. Siempre digo que es como si fuera un arroyito y yo, a lo mejor mi separación o mi decisión de no seguir con esta persona, está en que yo tengo que transitar ese arroyito. Tengo que dar pasos y me tengo que meter en el agua y me tengo que mojar. Ese mojarme sería transitar la culpa que me genera o el miedo que me genera la decisión. Entonces por eso digo que quiero llegar a la otra orilla, sí, te tenés que mojar. ¿Está mal? No. Pero es una emoción también que sería de alguna manera transitoria. Uno no se va a quedar apegado a la culpa que a mí me generó de tomar una decisión de una separación toda la vida. Salvo que uno, bueno, se enrosque, como decimos habitualmente, y después ya se quede con todo un discurso interno de apego a lo que me digo, que me sigue generando un sufrimiento. Pero normalmente estos son procesos que pasan y uno transitó la emoción, transité el miedo, transité la culpa y pasé del otro lado de la orilla. Entonces, por eso digo que tenemos que saber que muchas veces tenemos que decidir con miedo, tenemos que decidir con culpa, tenemos que soltar con miedo. Acá cuando uno, el hecho de soltar, estos miedos que nombraba hace un ratito, miedo a soltar lo conocido. Todo el mundo tiene miedo a soltar lo conocido. Cuando uno toma una decisión en un cierto sentido, soltar un trabajo, soltar una pareja, soltar un país, irse a vivir a otro lado, el miedo lo tiene. Pero muchas veces es más fuerte el impulso de que yo necesito algo diferente y entonces me permito transitar ese miedo y es más fuerte, digamos,
el impulso positivo o el nuevo deseo que el miedo que me retendría a mí en un lugar de nunca animarme. Podemos decir así, que el miedo nos hace permanecer como chiquititos y apegados al lugar seguro y al lugar conocido. Y la trascendencia del miedo, el permitirnos atravesar el miedo, nos hace crecer, nos hace fortalecernos, nos hace evolucionar. Entonces, tenemos que saber también que cuando uno se decide a soltar un escenario conocido, al cual, como decíamos, nuestro ego se apega, es como la zona de confort, ¿vieron? Cuando se habla de esto, cuesta el cambio. Todos tenemos como una resistencia al cambio, una resistencia natural. Primero porque hay un montón de mitos también y creencias que cambiar es tan difícil, ¿no? En alguno de los primeros episodios hablamos sobre la resistencia a cambiar, por qué nos cuesta tanto cambiar, y bueno, porque están los miedos, está la necesidad de soltar lo que es conocido y lo que de alguna forma a mí me da como una seguridad. Entonces, ¿el apego es una tendencia que tenemos todos? Sí. La necesidad de seguridad y de control, que en realidad es una ilusión, ¿la tenemos todos? Sí. Entonces, todo lo que a mí me saque de ese supuesto control y de esa supuesta seguridad que tengo en mi vida, genera como internamente un estrés. Y ese estrés genera un temor a lo que yo no conozco, a lo que sé a lo que no sé que va a suceder. Porque toda vez que uno toma una decisión, se sale del lugar conocido, lo que sigue es un signo de pregunta. Yo no sé qué es lo que va a pasar, no veo el camino claramente. A lo mejor tengo un objetivo, tengo unas ciertas creencias, tengo un foco puesto en cierta situación, pero en realidad el proceso, cómo se va a ir dando, no lo sé. Entonces, desde lo oriental siempre se habla de esto de vivir en la incertidumbre, ¿no? Y esto para nosotros, o la ley de la impermanencia, que todo cambia todo el tiempo y que si hay algo seguro es que todo cambia. Entonces esto para nuestro ego, como que si esto es algo seguro que todo cambia. Déjame a mí acá en mi lugarcito, con mi seguridad, con mis personajes, con mi vida, con mi trabajo y con mis creencias. Pero hoy estamos llenos de personas que están permaneciendo en este lugar conocido y claramente por la forma en que se está viviendo y la cantidad enorme de enfermedades que hay cada vez más, sabemos que ese lugar conocido no está dándoles un bienestar, una coherencia, una posibilidad de ser nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que saber que cuando uno va a hacer un cambio o necesita hacer un cambio, es natural, se activan desde lo psicológico dos miedos, le llamamos dos miedos básicos. El miedo a la pérdida y el miedo al ataque. ¿Qué sería esto? Estamos hablando, por supuesto, de manera simbólica, ¿no es cierto? El miedo a la pérdida es perder la seguridad, perder mi silla, perder el lugar conocido, perder cómo actué yo hasta ahora, cómo las cosas fueron y el control que yo tenía sobre la situación. Y el miedo al ataque, ¿por qué? Por esto que decía recién, también de que lo que viene no sé cómo es. No sé cómo voy a transitar el camino, no sé qué es lo que va a pasar, no sé con qué me voy a encontrar, no sé si voy a poder. Entonces hay como un miedo al ataque simbólicamente de que lo que viene me pueda atacar a mí o me pueda desestabilizar. También es interesante que sepamos que cuando uno se decide hacer un movimiento en su vida en algún sentido, empiezan a pasar cosas. Cuando uno tiene esta energía de decisión, de cambio, de focalización de otra realidad posible, muchas veces de manera sincrónica empiezan a aparecer personas, cosas, situaciones, casualidades, que a veces uno cree que son casualidades, porque uno está con la energía como si fuera direccionada hacia otro lugar. Pongo el foco en otro lado, necesito ir hacia otro lugar, a otro objetivo. Bueno, de golpe empiezan a pasar cosas, todos lo hemos experimentado esto en algún momento. Y uno cree a veces que es una casualidad, pero el cerebro enfoca, ¿no es cierto?, la energía también en la dirección que yo he pensado. Pensamiento, energía, paso, movimientos, porque no es solamente una cuestión de enfocar, ay, qué lindo que a mí me gustaría estar en tal lugar o estar haciendo cierta cosa, sino que uno tiene que hacer un proceso, hay una acción, hay pasos en ese proceso. Y es absolutamente natural que el miedo, la incertidumbre, el signo de pregunta estén presentes cuando estamos justamente saliéndonos de lo conocido. Otro miedo que tenemos muchas veces es el miedo a equivocarnos.
Y si me equivoco, o el miedo a arrepentirnos de las situaciones. ¿Existe esto como posibilidad que yo me arrepienta o que yo me equivoque cuando tomo una decisión? Y sí. ¿Existe la posibilidad de que me vaya bárbaro, de que me vaya bien y que esto coincida plenamente con lo que yo quería hacer? Sí, también existe. Lo mismo que hablábamos en otro episodio de las relaciones de pareja. ¿Todos apostamos a que salga bien? Y sí. ¿Existe la posibilidad de que no salga bien? Sí, también. Entonces, pensemos esto, ¿no? Que la vida es como un abanico enorme de permanentes posibilidades. Nos han enseñado que la seguridad, como digo, el control, tener todo como previsto, un tipo de vida X, un tipo de cosas que se supone que nosotros tenemos que alcanzar y que esa es la vida. Claramente la forma en que se está viviendo hoy nos demuestra que hay mucho más que eso, que está haciendo falta mucho más que eso, ¿cierto? Entonces cada uno hoy, con las infinitas herramientas que existen y el infinito acceso al conocimiento que hoy tenemos, como siempre digo, como nunca creo en la historia de la humanidad, tenemos un acceso a un conocimiento, a una información, a una posibilidad de entender, de comprender, de resolver muchísimas cuestiones que hasta hace no tantos años uno tenía que conformarse con la vida que tenía y nada, quedarse donde estaba, ¿no? Más allá de los aventureros osados que a veces lograban o se animaban a transgredir ciertas cosas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el miedo es una emoción que puede ayudarnos de manera positiva en cuanto a salirnos de ciertos lugares, o sea, que va a estar presente, mejor dicho, en ciertas decisiones. Voy a ir para allá, pero tengo miedo. Bueno, es natural que yo tenga ese miedo. Pero también lo puedo tener como algo que a mí me retiene, como una cadena que me dice, no, Patricia, no te muevas porque mirá todo lo que puede llegar a pasar. O mirá si te equivocás, o mirá si te arrepentís. Pero también podríamos decir, bueno, mirá si te sale bien, ¿cierto? Como pensar también en esta posibilidad de que si yo logro transitar el miedo, finalmente el objetivo sea el que yo quiero. De hecho, fíjense que mientras hablo voy pensando en cómo se trabajan las fobias, por ejemplo. Vieron que hay personas que tienen, no sé, fobia a los pájaros, fobia a las arañas, miedo a la oscuridad, etcétera, ¿no? Distintas fobias. ¿Cómo se van trabajando estas fobias? Por lo que se llama terapia de aproximación. ¿Qué sería? Que yo me voy acercando de a poquito, paulatinamente, con un apoyo terapéutico al suceso o a la situación que me genera miedo, para que yo pueda, como paulatinamente, ir confiando, ir fortaleciendo un recurso interno de soporte frente a eso que supuestamente tanto miedo me da. Porque está el objeto que me da miedo y yo. Entonces esta terapia de aproximación va haciendo esto, me voy acercando paulatinamente, de a poquito, con ayuda, hasta que al final esto ya a mí no me genera más miedo. Y además todos sabemos, por experiencia propia, que en muchísimos momentos hemos imaginado cosas que nunca sucedieron. Pero también es interesante, ahora que digo esto, que sepamos que cuando yo imagino ciertos escenarios caóticos, hay personas que son muy dramáticas en sus maneras de pensar. A mí, yo entiendo personas que me dicen, yo siempre me imagino lo peor, siempre me imagino el peor escenario. Y a veces les digo, ¿y cuántas veces sucedió eso que te imaginaste? No, nunca. Pero acá sucede algo que es muy importante que nosotros sepamos, y es que cuando yo imagino un escenario caótico, pasan un montón de cosas en mí. No es que es un pensamiento aislado, colgado de mi mente, que no tiene ninguna incidencia. Como el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, cuando yo supongo, imagino, visualizo un caos, una situación de conflicto, una situación extrema, mi cerebro lo siente como verdadero. Entonces hay toda una respuesta neurobiológica donde se me segregan a mí un montón de hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, mi cuerpo se pone en estrés y todo lo que es estrés pone al cuerpo en lo que sería un modo de supervivencia. ¿Qué sería modo de supervivencia? Cuidado porque ahí hay un peligro. Entonces puede no estar pasando en la vida real absolutamente nada y mi cerebro estar en alerta. De hecho muchas personas, ¿no es cierto?, viven en alerta. ¿Por qué? Por lo que dice la mente, por cómo se vive, por la noticia, por el discurso, por lo que sea que esté ahí funcionando como una base de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo no solamente es una emoción que yo tengo en mi percepción, sino que es un proceso biológico.
Entonces, todo proceso biológico de estrés que a mí me pone en modo supervivencia, genera un envejecimiento celular, hace que no se regeneren mis células tampoco, porque estamos en modo supervivencia. Tenemos que estar en alerta, cuidado porque hay un enemigo. Entonces, preguntémonos un poquito en qué aspecto de nuestra vida, resumiendo un poco esto que estamos charlando hoy, en qué aspectos de mi vida quizás el miedo está presente y nunca lo había analizado de esta forma. ¿Tengo un miedo a avanzar? ¿Tengo un miedo a soltar? ¿Necesitaría tomar una decisión importante y no la estoy tomando? ¿Miedo a qué tengo que pase? ¿Necesitaría tener una vida distinta, tener un vínculo distinto, dedicarme a otra cosa, soltar lugares conocidos si no me animo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cierto? Poder desmenuzar todas estas cosas y no quedarnos con el miedo como una pared que a mí se me puso delante es importante. Porque muchas veces, piensen que el cerebro lo toma como que hay un peligro real. El cerebro no analiza, dice miedo, listo, quieta, inmovilidad, no avances. Entonces está nuestra parte consciente, que es la que puede, como un ojo observador, identificar esa emoción de miedo e identificar cuál es el combustible, qué es lo que yo me estoy diciendo, cuáles son los pensamientos que rumian en mi cabeza y me avisan de supuestos peligros. Entonces yo tengo la posibilidad, como si fuera desmenuzando toda esa información, ir corriendo o ir buscando internamente los recursos que a mí me permitirían, ya desde un lugar consciente, desde un proceso de decisión consciente, de avance consciente, poder transitar ese miedo, como decía, como el arroyito que tengo que atravesar, como la emoción necesaria para que yo pueda estar del otro lado de la orilla. Entonces, piensen, si tienen ganas, en qué aspecto de la vida de ustedes esto pudiera estar presente. En el trabajo, en la pareja, en la vida, en los proyectos, en un cambio que yo necesite en cualquier momento de mi vida. Hay emociones necesarias. El miedo y la culpa son emociones necesarias, que además, como digo, son transitorias. Las atravesamos y ya está, estamos del otro lado de la orilla. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, que les haya servido para pensar, como siempre digo, cosas que uno normalmente no analiza de manera consciente en la vida cotidiana. Bueno, muchas gracias a todos por estar siempre ahí del otro lado, escuchando esto que les comparto con tanto gusto y con tantas ganas siempre. Muchas gracias.